periodista y estamos analizando las implicancias de este supuesto acuerdo de paz, ¿verdad? Impulsado por Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Pablo, en esta misma línea, un comentario y una pregunta. A mí me pareció, lo dije al principio, me pareció muy sospechoso esto de que un día te diría que esto no tiene más de 3 semanas y de repente vemos al presidente de Francia, al presidente de España, a los amigos latinoamericanos de esta gente como el presidente Boric, ¿verdad? Que tuvo términos que uno dice que duro los términos de Boric contra Netanyahu en la ONU. Entonces pareciera que de un momento a otro estos actores que más bien han colaborado de una u otra forma y más que de una u otra forma, como el caso, no sé, de Alemania, ¿verdad? O la misma España, que presta bases militares hasta el día de hoy para las operaciones del ente sionista, aparece en una posición muy dura. ¿Cómo se explica eso? Algo ya nos dijiste, no hablaste de la presión de esos mismos pueblos. ¿No tiene que ver también con, y ahí te planteo una de las consultas, el mismo Netanyahu hace un par de semanas dijo, tenemos que prepararnos para vivir bajo condiciones de aislación? O sea, puede que acá lleguen y nos empiecen a bloquear de muchos lados, pero un poco él hizo un llamado estilo espartano, digamos. Tenemos que prepararnos para resistir los tiempos que se vienen y nosotros, aunque nos intenten bloquear, nosotros vamos a seguir avanzando y entonces pasamos de esa situación a esta situación en la cual un Netanyahu dice, ah, no, sí, yo acepto esta propuesta. A mí la impresión que me da también, Pablo, y antes de darte la palabra, es que, claro, se ponen condiciones imposibles de ser aceptadas. O sea, si finalmente la única manera que tengo yo de defenderme objetivamente son la resistencia y las facciones palestinas, me pasaría el pueblo palestino el que decide, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a aceptar desarmarme si es la única defensa que tengo frente a la masacre? Y frente a unos tipos que se han hecho todos estos acuerdos con ellos y se los pasan por donde se les ocurre, digamos. Entonces, eso, un poco volviendo sobre el mismo punto, pero ¿qué nos podríamos esperar de este acuerdo? Yo la impresión que tengo, y ahí te cedo la palabra, en la misma línea de lo que tú decías, es que acá esta es una operación para decirle a los que venían subiendo el tono de voz, no, si hicimos lo posible, y por otro lado para intentar aislar a las facciones y digamos el derecho que tienen los palestinos a resistir de manera armada a estos genocidas. Bueno, tiene razón, ¿no, Nico? O sea, efectivamente esto es una puesta en escena tan característica de la mentalidad de show business que tienen los estadounidenses y de lo cual los sionistas han aprendido a través de lo que se llama la estrategia de la Hasbara, ¿no? Su propaganda, su explicación, la manera que tienen de enfocar el manejo de los problemas, el mito permanente que tienen. Entonces, cuando tú mencionas a Netanyahu diciendo tenemos que prepararnos en caso de aislamiento, esa es la mentalidad permanente que tienen, ¿no? Si alguien conoce algo de los mitos israelíes y de esos mitos de lo que ellos llaman el pueblo judío, que cuando son todos europeos, házaros y latinoamericanos, que de pueblo tienen muy poco, tendrá que recordar lo que significa Masada, ¿no? Que era una fortaleza existente en tierras palestinas en la época que estaban estos personajes, en la cual prefirieron suicidarse antes que rendirse ante los romanos, ¿no? Entonces, para mí sería excelente y sería una buena decisión que todos esos sionistas se suicidaran en caso de un aislamiento de esas características, ¿no? Que hagan su propia masada. Sería interesante que tomen esa decisión, pero son tan cobardes, son tan dados a la política de la huida permanente. Recordemos que en lo que significó la operación de respuesta iraní, en lo que llaman la guerra de los 12 días, fueron cientos de miles de israelíes los que salieron de los territorios palestinos huyendo aterrados, porque no tienen raigambre en esa tierra, porque no tienen raíces, porque no tienen handala, que se llama, no hay raíces. Y como no tienen raíces y no es su patria, no es su tierra, vuelven a sus países de origen, vuelven a Estados Unidos, a Francia, a Chile, a Inglaterra. Entonces, en ese plano, indudablemente, que no nos hable de martirio Netanyahu, porque Netanyahu no sabe de martirio. De martirio sabe el pueblo palestino, el pueblo del Líbano, el pueblo iraní, el pueblo yemení. Esa idea del martirio que no tiene que ver con el deseo de la muerte, sino que la muerte sea en función de una causa justa, la tienen los pueblos precisamente que son atacados por este régimen sionista, ¿no?
Y es una puesta en escena efectivamente, porque en el fondo lo que mediáticamente hoy se quiere presentar es que la pelota está en el lado palestino. Netanyahu aceptó la propuesta de paz que le dio Donald Trump, que solo quiere la paz para el mundo. ¿Ah? O sea, hay declaraciones que son absolutamente vergonzosas. Fíjate lo que dice Donald Trump, y lo quiero leer, ¿no? Dice: este es un día muy importante, después que Benjamín Netanyahu le dice: sí, Donald, acepto tu plan de paz. Lo que dice Trump es que este es un día muy importante, un día hermoso, potencialmente uno de los mejores días de la historia de la civilización, después de las cosas que han estado sucediendo durante cientos y miles de años. Creo que como mínimo estamos cerca, muy cerca de la paz, y quiero agradecer a Bibi su gran esfuerzo. Hoy es un día histórico para la paz, no solo en Palestina, sino para una paz eterna en Oriente Medio. Es un megalómano, es un desquiciado. O sea, no hay paz más fuerte que esta que estamos creando en cientos y en miles de años. Mira, o sea, efectivamente, en ocasiones uno cuando analiza tiene que tratar un poco de superar y decirle, pero qué idiotez, qué estupidez, qué arrogancia, qué desquiciamiento, qué perversidad, qué manera de ser un enajenado. Es un enajenado. Trump es un enajenado y se entiende muy bien con ese otro enajenado. Porque cuando estás ajeno de sí, cuando lo que haces crees que es lo que hay que hacer porque eres un ser iluminado que merece el premio Nobel de la Paz y que el otro merece que el mundo le diga que ha creado una sociedad perfecta en medio de árabes, musulmanes y todo, estamos hablando de desquiciados. Y los desquiciados son peligrosos. Y por tanto los desquiciados cuando se unen buscan planes para tratar de saltarse ese acorralamiento que está teniendo. Porque Estados Unidos también tiene un acorralamiento. En Ucrania, en su guerra comercial con China, en la situación que está viviendo con Venezuela, en la situación que vive con países vecinos como es Canadá y esta idea de anexarlo, o con países europeos en la idea de apoderarse de Groenlandia, o Panamá, tratar de recuperar, dicen ellos, el canal de Panamá, donde tienen estos conflictos permanentes de alzas arancelarias y después retroceder y decirle a Petro, te quitamos la visa porque tú criticas al presidente de Estados Unidos. Y Trump lo que hace permanentemente es ofender a los países del mundo. Entonces, ese desquiciamiento es lo que estamos viviendo hoy. Y cuando Europa está haciendo lo que hace, no lo hace por un sentido humanitario. Los gobiernos, digo, ¿no? La población sí, la población sale a la calle y dice no al genocidio con claridad. Alemania dice no, yo no voy a romper relaciones con Israel. Claro, ¿cómo voy a romper si el 30% de las armas que llegan a Israel son alemanas y tienen enormes inversiones allí? ¿Cómo le va a decir que no Giorgia Meloni, que es una fascista y una cercana a Netanyahu? O el caso de Starmer en Gran Bretaña. Gran Bretaña es simplemente un testaferro de Estados Unidos en Europa. Europa es un patio trasero, no tiene soberanía, no tiene dignidad, es un continente indigno del punto de vista de sus gobernantes. Y esa población es la que está impulsando en la Vuelta Ciclista de España, por ejemplo, que vimos cómo miles de españoles eran capaces de decirle con claridad no queremos el lavado de imagen israelí en nuestras calles. Eso es lo que hay que hacer como sociedades. Nosotros no tenemos el poder militar para ir en ayuda con armas, cohetes, misiles y otro para tratar de derrotar a los sionistas, pero sí hay un arma importante y que le duele a los enajenados, que es el económico. Por eso Yemen le duele al régimen israelí, porque Yemen ha sido capaz de detener el comercio marítimo en la zona sur de la Palestina ocupada. Entonces, en ese plano, ¿por qué lo hace Europa? Porque tiene dificultades políticas internas, porque necesita mostrarle a Estados Unidos que algo de soberanía tiene cuando Estados Unidos le aumenta el PIB de guerra del 2 al 5%, cuando Estados Unidos le dice ahora ustedes se van a hacer cargo de la guerra en Ucrania, ustedes van a pagar el dinero y van a entregar las armas porque yo no lo voy a hacer más. Ah, pero tiene una trampa eso. Claro, yo como Estados Unidos no lo voy a entregar, pero yo les voy a vender las armas a ustedes para que ustedes, con el dinero de los contribuyentes europeos, se la pasen a Ucrania.
esa es la mentalidad de Trump, una mentalidad transaccional, una mentalidad donde está el negocio, y por eso parte del plan de Trump en Gaza es crear una zona económica exclusiva, un resort, una zona franca, donde vengan las grandes fortunas de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes, de Jordania, de Bahrein, a instalarse en Gaza. O sea, esto es un plan desquiciado, absolutamente. Pero es tal el nivel de crimen, la cantidad de asesinatos, el holocausto que está viviendo el pueblo palestino, el genocidio que se lleva a cabo, que indudablemente cualquier elemento que pueda dar salida y detener esta masacre, esta barbarie, esta borrachera de sangre que tienen los nazis sionistas, indudablemente puede generar que efectivamente se obligue a la resistencia palestina a emitir una declaración que lo presente ante el mundo como que no quieren la paz. Le ofrecimos todas las herramientas para la paz y miren lo que nos dicen los palestinos, que no. Porque efectivamente el desarme es el suicidio para el pueblo palestino, como es el suicidio para el pueblo del Líbano con esta exigencia, va unido la exigencia de desarme al movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, que le están exigiendo exactamente lo mismo. El Líbano quiere progresar, quiere que eliminemos las sanciones, quiere que Israel no siga atacando, entonces desarme a Hezbollah, le dice al gobierno libanés, con todas las peculiaridades que tiene el Líbano, ¿no? Un presidente maronita, un primer ministro sunita, un presidente del parlamento chía. Tiene características, pero cuando esa oposición pro-occidental en el Líbano, con Israel atacando y con Estados Unidos y Francia presionando, entonces le dicen, todo esto puede cambiar si Hezbollah entrega las armas y se desarma. Entonces, ¿está unido todo? Por supuesto. ¿Se une con el plan integral de acción conjunta, acuerdo nuclear con Irán? Absolutamente. Porque ¿qué le exigen a Irán? Que no tenga programa nuclear. Que elimine el sistema de defensa de misiles. Que no dé apoyo al eje de la resistencia. Es decir, desarme. Sea un país pacífico. No amenace a los demás. Cuando lo único que amenaza es este régimen nacional sionista judío israelí, y dicho con todas esas palabras, y menciono que es judío israelí porque ellos se definen como Estado-nación judío. Es decir, utilizan la religión para sus intereses políticos y hegemónicos. Entonces todo tiene que ver con todo, Nico.